En algún lugar de la isla de Creta, bajo capas de reconstrucción e interpretación, las ruinas de una civilización aún esperan ser comprendidas adecuadamente. El palacio de Knossos, los frescos de saltadores de toros congelados en pleno vuelo, los pulpos pintados sobre cerámica con una precisión que sugiere una auténtica familiaridad, un mundo visualmente tan distintivo que no se parece a nada más en el Mediterráneo antiguo. Durante más de un siglo, la cuestión de quién lo construyó realmente generó debates que llenaron revistas académicas sin llegar nunca a un consenso. Los minoicos no dejaron ningún lenguaje escrito descifrable, ningún rey con nombre, ninguna historia de origen clara. Arthur Evans reconstruyó su mundo a partir de fragmentos y, al hacerlo, dio forma a todas las suposiciones posteriores. Pero Evans trabajaba con lo que podía ver. A nadie se le ocurrió preguntar qué decía la biología. Cuando los genetistas finalmente secuenciaron el ADN minoico, la respuesta no confirmó ninguna teoría existente. Contradecía por completo la teoría dominante. El problema de los estudios minoicos nunca fue la falta de teorías, sino la falta de pruebas capaces de resolverlas. Durante más de un siglo, todo lo escrito sobre los minoicos se basó en dos pilares: lo que los arqueólogos podían desenterrar y lo que decidían interpretar. La segunda parte de esa ecuación resultó ser enormemente importante. Arthur Evans llegó a Knossos en 1900 y dedicó las 3 décadas siguientes a reconstruir una civilización a partir de sus ruinas. Su trabajo fue verdaderamente extraordinario. Además, de maneras que tardaron décadas en comprenderse por completo, estuvo profundamente influenciado por lo que Evans quería encontrar. Recompuso fragmentos de frescos rotos para formar la figura de un sacerdote rey. Combinó piezas de 3 figuras distintas para crear una única imagen icónica que apareció en los libros de texto durante generaciones. Desarrolló una tesis basada en una diosa madre dominante y su consorte masculino, una narrativa tan convincente que se convirtió casi de inmediato en el marco de referencia por defecto para la interpretación religiosa minoica. El problema radicaba en que las pruebas, examinadas con mayor detenimiento por estudiosos posteriores, no lo respaldaban claramente. Las reconstrucciones eran especulativas. El fresco del sacerdote rey se considera ahora en general un ensamblaje más que un retrato. La tesis de la diosa madre ha dado paso a algo considerablemente más complicado. Lo que Evans dejó atrás no fue solo una excavación. Fue un conjunto de supuestos tan profundamente arraigados en el campo que cuestionarlos requería desmantelar la arquitectura intelectual de toda una disciplina. El lineal A, el sistema de escritura minoico, permaneció sin descifrar. Ningún gobernante minoico ha sido identificado por su nombre. La estructura política de las sociedades palaciegas aún se debate. En cierto modo, los minoicos fueron lo que los estudiosos que los analizaron decidieron que fueron. 3 teorías sobre el origen dominaron el debate previo al análisis del ADN. La primera situaba a los minoicos como un desarrollo autóctono, una población neolítica cretense que simplemente había evolucionado en su entorno hasta convertirse en algo extraordinario. El segundo argumentaba a favor de orígenes norteafricanos o egipcios, señalando similitudes artísticas y proximidad geográfica en el sur del Mediterráneo. La tercera teoría proponía raíces anatolias o levantinas, que conectaban a los minoicos con las migraciones agrícolas más amplias que habían sembrado culturas agrícolas en todo el antiguo cercano oriente. Cada teoría tenía sus defensores. Cada una tenía sus pruebas de apoyo. Ninguna tenía la evidencia biológica para zanjar la discusión. Esa ausencia importó más de lo que nadie reconoció plenamente en aquel momento. El debate fue acalorado precisamente porque no existía nada que pudiera ponerle fin. La evidencia que puso fin al debate provino de una cueva en la meseta de Lasiti, en el este de Creta. Los restos óseos de 37 individuos minoicos, conservados lo suficientemente bien como para obtener material genético utilizable, fueron secuenciados por un equipo liderado por George Stamatoyanopoulos de la Universidad de Washington, con Jeffrey Hugay como primer autor, y publicados en Nature Communications en 2013. El estudio comparó el ADN mitocondrial minoico con el de 135 poblaciones modernas y antiguas de Europa,
África y el cercano Oriente. El objetivo era sencillo: encontrar a los parientes vivos y antiguos más cercanos de las personas que construyeron Cnosos y determinar su verdadero origen. La teoría del norte de África no superó la primera ronda de resultados. La distancia genética entre las muestras minoicas y las poblaciones del norte de África, el cercano Oriente y el África subsahariana fue sustancial y consistente. No se detectó ninguna señal que apuntara hacia el sur a través del Mediterráneo. La hipótesis del origen egipcio y del norte de África, que había circulado de diversas formas durante décadas, quedó descartada por completo gracias a los datos. En cambio, los datos mostraron un patrón que apuntaba hacia el noreste. Los minoicos eran genéticamente más cercanos a las poblaciones neolíticas europeas y a los antiguos agricultores de Anatolia, no a los turcos modernos ni a las poblaciones contemporáneas de la región. Antiguas comunidades agrícolas de Anatolia, pueblos asociados con la expansión hacia el oeste de la agricultura primitiva que se trasladó desde Anatolia a Europa a partir de aproximadamente el año 7000 a.C. Los minoicos compartían su ascendencia más profunda con las poblaciones que habían llevado la agricultura hacia el oeste a través del mundo antiguo miles de años antes de que se construyera el Palacio de Cnosos. Un estudio posterior del genoma completo, publicado en Nature en 2017, reforzó esta imagen con mucha más precisión. El parentesco con poblaciones de Anatolia, el Egeo y el suroeste de Turquía no surgió como una señal marginal al límite de la significación estadística, sino como un patrón claro y consistente que recorría todos los datos. El ADN nuclear, heredado de ambos padres y capaz de realizar análisis a nivel poblacional que los datos mitocondriales por sí solos no pueden ofrecer, confirmó lo que la secuenciación anterior había sugerido. El hallazgo no fue ambiguo. Lo que esto significaba estructuralmente era significativo. Los minoicos no eran una anomalía aislada en una isla. No eran un pueblo misterioso que apareció en el Egeo de la nada. Formaban parte de la misma expansión neolítica que había dado origen a las primeras culturas agrícolas de Europa, conectadas a un mundo antiguo más amplio cuyo mapa genético no se parecía en nada al moderno. El misterio de los orígenes minoicos no se resolvió tanto como se reubicó. La pregunta ya no era de dónde venían, sino qué les sucedió después. Para comprender el verdadero significado de la conexión Anatolia, es necesario remontarse mucho más allá de los minoicos, mucho más atrás, a un período anterior a Cnosos, anterior a los palacios, anterior a toda la cultura visual que hizo famosos a los minoicos. De vuelta a las poblaciones que ya se desplazaban por el antiguo cercano Oriente cuando todo eso comenzó. La expansión agrícola neolítica fuera de Anatolia no fue un único evento migratorio. Fue un proceso prolongado que abarcó miles de años, comenzando alrededor del año 7000 a.C. y desplazando a las poblaciones de forma constante hacia el oeste, a Grecia y finalmente a través de Europa. Se trataba de comunidades agrícolas que llevaban trigo, cebada, animales domesticados y tradiciones alfareras a territorios donde los cazadores-recolectores habían vivido durante decenas de miles de años. No reemplazaron por completo a esas poblaciones. Se mezclaron con ellas, las absorbieron y a su vez fueron absorbidas, pero su huella genética era distintiva y perduró. Se manifiesta en los primeros agricultores europeos de todo el continente. Se manifiesta en los minoicos. La dimensión levantina de esta historia añade otra capa. Las investigaciones sobre las poblaciones calcolíticas del antiguo cercano Oriente han documentado algo que encaja con los datos minoicos en lugar de contradecirlos. Un estudio de 2017 que examinó los restos óseos de un complejo funerario en Pekín, en el norte de Israel, una necrópolis que contiene los restos de aproximadamente 600 individuos de la Edad del Cobre, el período que abarca desde la Edad de Piedra hasta la Edad del Bronce, recuperó una huella genética diferente a cualquier otra observada en poblaciones anteriores o posteriores de la misma región. Estas personas tenían antepasados de grupos neolíticos levantinos locales, de poblaciones neolíticas de Anatolia y de comunidades calcolíticas de Irán. Esta combinación fue específica de un momento determinado, no permaneció inalterada y portaba marcadores genéticos de pigmentación clara que sorprendieron a los investigadores precisamente porque eran inesperados en ese contexto geográfico.
Esa población se dispersó, se movió. Contribuyó a la composición genética de comunidades en una amplia región durante un período en el que el movimiento humano a través del antiguo cercano Oriente fue sustancial. El sustrato ancestral minoico se conecta con este mismo patrón más amplio. Las personas que finalmente se asentaron en Creta y construyeron su civilización palaciega no descendían de una única migración fundadora. Portaban la herencia genética acumulada de poblaciones que se habían estado desplazando, mezclando y asentando por el antiguo cercano Oriente durante milenios antes del comienzo de la Edad de Bronce. El mundo antiguo estaba más conectado de lo que sugiere el mapa moderno. La evidencia genética sigue confirmándolo. Los minoicos no estaban separados de ese mundo. Fueron moldeados por las mismas profundas corrientes de movimiento poblacional que estaban remodelando la genética humana en toda la región simultáneamente. La huella genética minoica no se corresponde claramente con ninguna población actual. Eso no es un detalle técnico menor. Es el hallazgo que sitúa a los minoicos dentro de un patrón que sigue apareciendo donde quiera que el ADN antiguo se remonta lo suficientemente atrás en el tiempo. Los cretenses modernos no son los minoicos. Eso debe decirse directamente. La isla ha sido poblada, invadida, administrada y transformada por sucesivas poblaciones a lo largo de 3000 años. Los griegos micénicos llegaron y se convirtieron en la clase política dominante antes de que terminara la Edad del Bronce. Les siguieron los romanos, los bizantinos, los árabes, los venecianos y los otomanos. Cada oleada dejó una contribución genética superpuesta a la anterior. La señal minoica aún es detectable en el ADN cretense moderno, pero está diluida, transformada y parcialmente oscurecida por todo lo que vino después. Las personas que pintaron los frescos del Salto del Toro y comerciaron con cerámica por todo el Mediterráneo oriental no son los antepasados de los cretenses modernos en ningún sentido simple o directo. Esta es la misma conclusión que surgió de los datos del antiguo Egipto. La población que construyó los templos y dio origen a Ramsés y a Akenatón era genéticamente distinta de los egipcios que viven hoy a lo largo del Nilo. Algo cambió. La población antigua y la población moderna que ocupan la misma geografía no son la misma población. Los minoicos son otro ejemplo de ese patrón. El caso libio lo extiende aún más. Las momias de Takr Kori, recuperadas de un refugio rocoso en el suroeste de Libia y datadas en 7000 años, pertenecen a un linaje documentado en ningún otro lugar del mundo, ni en ninguna persona viva. No se encuentra en ningún genoma antiguo recuperado anteriormente. Una población aislada durante 50.000 años, culturalmente conectada con el mundo que la rodeaba, pero genéticamente aislada de él. Desapareció sin dejar rastro. Las Américas contaron la misma historia a una escala diferente. 84 linajes maternos precolombinos distintos, que representan la diversidad genética completa de las poblaciones antiguas antes del contacto con los europeos. Ninguno sobrevive en ninguna persona viva hoy en día. 3 continentes, diferentes escalas de tiempo, diferentes causas, el mismo resultado. Poblaciones que vivieron durante milenios coherentes y culturalmente distintas fueron absorbidas o borradas sin dejar una huella genética directa en las generaciones posteriores. La cultura viajó. Los genes no siempre la siguieron. Los minoicos pertenecen a este patrón, una población cuya identidad genética no tiene una correspondencia clara en el presente, cuyos parientes vivos más cercanos son distantes, diluidos y transformados. Los supervivientes escribieron la historia. Los minoicos no llegaron a hacerlo. La llegada de los micénicos a Creta no se anunció como una conquista. Eso es lo que dificulta ver con claridad en el registro arqueológico y lo hace considerablemente más interesante que una simple historia de invasión. Lo que muestra la evidencia es un proceso gradual. La influencia cultural micénica precedió al dominio político micénico por generaciones. Los estilos de cerámica de la Grecia continental aparecieron en Creta antes de que los administradores griegos continentales tomaran el control del palacio de Cnosos. La infiltración cultural llegó primero. La realidad política vino después.
Hacia el año 1450 a.C., el lineal B, una forma temprana del griego, había reemplazado al lineal A como lengua administrativa de Knossos. El palacio que Evans excavó y reconstruyó, el que se convirtió en la imagen definitoria de la civilización minoica en la imaginación popular, era en su fase final un centro administrativo micénico que operaba en suelo cretense. Genéticamente, esto significaba una estratificación. La población minoica no desapareció, fue absorbida. Los griegos micénicos se convirtieron en la clase dominante. Las prácticas culturales minoicas persistieron de forma subyacente, visibles en la iconografía religiosa, en las tradiciones artísticas y en la continuidad de los lugares rituales específicamente cretenses. La población que había construido la civilización palaciega perduró de alguna forma, pero la señal genética que portaban se fue mezclando cada vez más con la ascendencia micénica en proporciones que variaban según la ubicación y la generación. Luego llegó el colapso de la Edad de Bronce y eliminó por completo lo que quedaba de la estructura palaciega. Las redes comerciales que habían sostenido la riqueza minoica se desintegraron. Los grandes asentamientos costeros fueron abandonados o reducidos a meras sombras de lo que habían sido. La población se replegó a aldeas de montaña defendibles. Los elaborados ajuares funerarios desaparecieron. Los frescos no fueron repintados. Los sistemas administrativos que habían requerido el lineal A y luego el lineal B dejaron de funcionar porque ya no había nada que administrar a gran escala. Lo que sobrevivió fueron fragmentos, prácticas religiosas minoicas absorbidas por la mitología griega, posibles orígenes minoicos para figuras como Artemisa. La perdurabilidad de tradiciones rituales específicamente cretenses, mucho después de que la civilización que las produjo hubiera dejado de existir como una entidad coherente. Destellos de algo que alguna vez fue completo, visibles solo en los márgenes de lo que vino después. Los minoicos no terminaron en una fecha específica, se desvanecieron, fueron absorbidos capa a capa hasta que la señal genética y cultural que portaban se volvió indistinguible de todo lo que se había acumulado encima. Esa es una forma de desaparición más silenciosa que la conquista. No es una desaparición menor. La evidencia merece un trato honesto. Eso significa decir claramente lo que muestran los datos y con igual claridad lo que no muestran. El estudio de 2013 tomó sus muestras de enterramientos en cuevas en la meseta de Lasiti, en el este de Creta. Una región, un contexto de enterramiento. Creta no es una isla pequeña ni homogénea. Se extiende a lo largo de 160 millas de este a oeste y albergó distintas culturas regionales durante todo el período minoico. Knossos no era Festos. Festos no era Sacros. Si la población de Lasiti representa con precisión la diversidad genética completa de la civilización minoica en toda su extensión geográfica y temporal, es una pregunta que los datos por sí solos no pueden responder. El estudio fue riguroso. La metodología fue sólida. La muestra fue limitada. Ambas cosas son ciertas simultáneamente. El problema temporal es igualmente significativo. Los enterramientos en cuevas utilizados en la secuenciación datan del período palacial minoico. Pero la civilización minoica no comenzó con los palacios. El período prepalacial, los siglos de crecimiento demográfico y desarrollo social que precedieron a los grandes complejos palaciegos, está prácticamente inexistente en el registro genético. Actualmente se desconoce si las personas que construyeron los primeros palacios alrededor del año 1900 a.C. tenían la misma huella genética que la población enterrada en cuevas. No se trata de una laguna menor. Son 2000 años de historia cretense para los que simplemente aún no existe un registro genético. Las bases de datos de comparación modernas presentan sus propias limitaciones. Se comparan secuencias antiguas con poblaciones actuales para identificar a los parientes vivos más cercanos. Estas bases de datos siguen siendo desiguales, especialmente en las antiguas regiones del Egeo y Anatolia, las más relevantes para la cuestión minoica. Las poblaciones que ya no existen como comunidades distintas pueden haber portado firmas genéticas que cambiarían considerablemente el panorama si se incluyeran. La ausencia de una coincidencia en una base de datos
no es lo mismo que la ausencia de una coincidencia en el mundo. Lo que no está en discusión es el hallazgo central. Los minoicos no eran de origen norteafricano, no estaban genéticamente aislados del mundo antiguo del cercano Oriente en general. Los datos abrieron la puerta, no la cruzaron. Regresar a Knossos, los frescos. Los saltadores de toros atrapados en el aire en pintura que ha perdurado más que la civilización que la produjo. Las preguntas sin respuesta que Evans dejó atrás cuando volvió a juntar los fragmentos y lo llamó civilización. El ADN no decodificó el lineal A, no nombró a los gobernantes, no explicaba por qué se habían abandonado los palacios ni qué significaba realmente el salto del toro para quienes lo practicaban. Lo que hacía era más sencillo y fundamental. Situaba a los minoicos dentro de una historia que ya se contaba en todo el mundo antiguo. Las personas que provenían de un lugar específico construyeron algo extraordinario y luego fueron absorbidas tan completamente que su huella genética sobrevive solo en fragmentos. La creta prepalatal permanece casi completamente oscura en el registro genético. Cada espacio en blanco es un fantasma potencial. Los minoicos han esperado 3000 años a que alguien hiciera las preguntas correctas. El ADN abrió la puerta. Lo que hay detrás tardará mucho más en descubrirse.